Continuamos, señores, con las entrevistas principales de este programa Despierta RD. Ahora vamos con el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, un joven con mucha promesa, inteligente, brillante. Tenemos aquí... Ya no está en promesa, ya está en ejecución. ejecución, ¿Verdad? ya está en ejecución. Un hombre con mucha promesa, claro. Sabes que las promesas son futuras. César Dargán, bienvenido. Buen día, Gilbert, Loreni, Cristian, un placer estar con ustedes esta mañana. Qué bueno, el placer es nuestro. Muy bien, gracias, contento de estar con ustedes aquí. Bueno. Tenía mucho que no venía, ¿eh? No, la última vez yo había votado. Eso era. Eso fue lo que pasó. Mira, César, quiero empezar con el tema que ayer discutíamos sobre la resolución del Ministerio de Trabajo y la regulación del trabajo doméstico en el país. ¿Cómo ven ustedes a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada esta medida y cómo impacta positiva o negativamente a la clase empresarial y sobre todo a los amos de casa? Yo quisiera hacer una distinción inicial, Loreni, con esa pregunta. En representación del CONEP, nosotros representamos a los empleadores en el ámbito empresarial. La propuesta de resolución que se ha presentado es de trabajo doméstico. Yo entiendo que la intención del ministerio es recibir precisamente, y hay que tener en consideración otras cosas que se escapan precisamente de la empresa. Tener en cuenta la economía familiar, tener en cuenta la estructura de la sociedad dominicana, tener en cuenta cómo procuramos mayor formalidad y mayor garantía de derechos para los trabajadores, pero esto es algo del aspecto doméstico, que se aleja del tema empresarial. Y lo que espero es, hoy mismo en la prensa hay muchas opiniones interesantes de abogados y conocedores de la materia. Ojalá el Ministerio de Trabajo considere algunas de estas recomendaciones y en vez de causar una distorsión en el mercado, pues pueda ofrecer las garantías que todos aspiramos para los trabajadores dominicanos. Bueno, entonces vámonos a los aranceles entonces, que ahí si ustedes pueden dar la opinión del sector empresarial. Ayer se quedó en la mesa el proyecto por falta de 9 votos, pero los productores de pollo avícola del país están con el grito al cielo y dicen que en ese interín de 6 meses podrían desaparecer la mayoría de esas empresas productoras. Los sectores productivos, Gilbert, de la República Dominicana han trabajado de la mano con el gobierno a todo lo largo de esta crisis y hemos tenido picos, hemos tenido mejoras, pero siempre ha habido una coordinación estrecha. Lo que se ha procurado es que en República Dominicana no exista desabastecimiento y dentro de lo posible controlar que la inflación no afecte tanto al consumidor final, sobre todo de los sectores más desposeídos. En otros países eso no ha ocurrido. En otros países hemos visto ya colas y filas para adquirir algunos productos. Hemos visto cómo la distorsión que ha generado protestas adicionales. Eso no ha ocurrido en República Dominicana. Por eso en todo momento lo que hemos planteado al gobierno son que las medidas que se tomen tengan un carácter coyuntural, que tengan en cuenta al consumidor, pero al mismo tiempo que no afecten al sector productivo de la República Dominicana. En ese sentido, la discusión que tiene que tener lugar en el Congreso, precisamente eso es lo que debe evaluar. Ayer no se aprobó, la discusión continuará. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener ese nivel de equilibrio entre no afectar en el largo plazo a la producción nacional, que al final del día es la que genera empleo, es la que es capaz de abastecer al mercado, es la que mueve nuestra economía, y al mismo tiempo traer alivio a los consumidores dominicanos en un momento de tanta incertidumbre a nivel global? Ojalá esas sean las consideraciones que se tengan en cuenta en el Congreso al momento de evaluar esta pieza. Si en tus manos estuviera, o en sus manos como colectivo, estuviera el proyecto ideal, ¿qué contemplaría dentro de esto que ha propuesto el gobierno? Mira, que tenga un aspecto o sea, que quede muy claro el aspecto coyuntural, que en adición sea en función de lo que ocurre en el mercado, y así como nosotros hemos visto que la inflación ha afectado los precios de determinados productos, hemos visto luego estabilización, no ha habido una constante, y quizás lo que escaseaba o lo que había aumentado de precio en enero no es lo que está ocurriendo en febrero. Entonces, por eso este tipo de medidas que en el tiempo pueden permanecer y afectar la producción nacional deben ser revisadas. Entonces, tal y como ha sido presentado, tiene todos estos espacios grises y ojalá pueda ser aclarado. Algunas de las propuestas que en la comisión se hicieron fue limitar, por ejemplo, la cantidad de importación de algunos de los productos, es decir, que si se consumen 10.000 quintales de arroz importado, bueno, que no se permita la importación de más de 10.000 quintales de arroz para que no haya almacenamiento de esa mercancía y ser vendida luego. Por ejemplo, está el tema de utilizar mejor el cero aranceles única y exclusivamente a las materias primas en el país. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Cristian, el conocimiento de un proyecto de este tipo debe tener en cuenta los antecedentes que tenemos en la República Dominicana. Nuestro país ingresó a la Organización Mundial del Comercio en el año de 1994. A partir de ese mundo entró a un mundo globalizado y prácticamente todos sus productos compiten con el resto del mundo. Desde ese momento nosotros fuimos capaces de negociar un documento que se denominó rectificación técnica. Es decir, todos nuestros productos están entrando, pero nosotros estamos protegiendo lo que se consideran los productos sensibles de nuestra producción y necesarios para la población. Eso que ocurrió en el 94, que puede parecer historia patria, fue un principio que se siguió cuando se negoció el DERECAFTA, cuando se negoció con el Caribe, cuando se negoció con Centroamérica y cuando se negoció con la Unión Europea. Todos los países protegen su producción nacional. Ahora bien, nosotros tampoco asumiríamos una posición de un proteccionismo extremo que al final del día genere distorsiones que afecten al consumidor. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, esos compromisos internacionales que tenemos, la situación actual de la producción nacional, que yo quiero de nuevo resaltar que en el medio de la pandemia fue capaz de abastecer nuestro mercado, de aumentar las exportaciones y con todo eso generar empleo y mover nuestra economía, pues entonces ese equilibrio, y creo que la palabra base es equilibrio, debe ser fundamental al momento de ponderar un documento de este tipo. ¿Por qué no sacar el pollo dentro de estos productos? Porque la principal queja de los productores es que ellos dicen, bueno, pero nosotros tenemos la capacidad de abastecer el mercado de manera suficiente, no hay que importar pollo. Sí, pero de los productos que se han planteado, y por eso no quisiera individualizar, si nosotros hablamos con cada uno de los productores, van a tener sus argumentos. Entonces, por eso, más que hablar de productos, yo prefiero hablar de criterios, yo prefiero hablar de antecedentes, yo prefiero hablar del marco normativo en la República Dominicana y cuál ha sido nuestra tradición. Y en ese sentido, los apoyos que podamos dar a los sectores productivos para que aumenten su competitividad, aumenten su productividad y en adición sigan generando empleo, van de la mano con la capacidad y la obligación que tiene el gobierno de garantizar que el consumidor, sobre todo los que tienen menos recursos, no se vean afectados por una crisis coyuntural de estas dimensiones. ¿Qué fue lo que ocurrió en el mundo? Con la pandemia se paró la actividad económica. Cuando aumenta y crece la actividad en función de los subsidios y los apoyos que se estaban dando en los respectivos países y aumenta la demanda, no era suficiente la producción que teníamos y se genera una primera distorsión. Luego tuvimos colapsos en la logística, retrasos en los barcos, aumentos de los fletes. Todo el mundo quería mandar al mismo tiempo. Todo el mundo y eso fue generando, nosotros no nos hemos recuperado de eso. Y cuando empezamos a recuperarnos, fíjate que fue hace apenas algunas semanas que el gobierno dominicano anunció flexibilización de las medidas del COVID y en paralelo con eso estalla un conflicto de dimensiones mayores en Europa del Este. Entonces es un momento de mucho cuidado en el cual el equilibrio es fundamental para la toma de las decisiones. César, hay algo que tú mencionas que a mí me llama la atención. República Dominicana fue capaz de abastecerse durante toda la pandemia y hemos visto que la pandemia para muchos incrementó, aunque hubo sectores muy deprimidos. Estamos en posición de analizar los salarios en la República Dominicana, no a nivel de aumentar, sino a nivel de saber si lo que el promedio salarial del empleado en la República Dominicana es equitativo a sus necesidades y a lo que se entrega laboralmente. Mira, esa es una preocupación, Loreni, acumulada y creciente en el tiempo. Sobre todo, y perdóname, porque hay una especie de inequidad. Aquí hay un grupo, un sector que las posiciones los llevan a ganar un interesante dinero, un monto bastante alto, pero hay una parte más obrera que sus salarios son completamente deprimidos. Entonces, tienen que estar con el pluriempleo, lo que los aleja de la familia y eso hace también una involución a la formación familiar, lo que nos da también otras circunstancias sociales que afectan nuestra sociedad. Y coincido plenamente contigo y por eso digo que es una preocupación creciente en el tiempo. Ahora bien, tengamos en cuenta que el año pasado, en el 2021, justo todavía cuando no nos habíamos recuperado de la pandemia, se convocó el Comité Nacional de Salarios y para el no sectorizado, es decir, el que no tiene una categoría especial, hubo un aumento sin precedentes en los últimos meses de un promedio de alrededor de un 23, un 24%. Eso fue mayor a los aumentos que se habían hecho en los últimos años. Creo que hubo un sacrificio del sector empleador, sobre todo considerando de que al día de hoy en nuestra economía, cuando hablamos de empresas, no hablamos solamente de la gran empresa, no hablamos de la gran industria, no hablamos de la empresa de servicios o del saco y la corbata. En República Dominicana, el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores.
y el ¿El 50% 85% de las empresas? tienen menos de 15 trabajadores, según lo que publica la Tesorería de la Seguridad Social. Y el 95% tiene menos de 50 trabajadores. Entonces, el tejido empresarial, la base de las empresas en la son República empresas Dominicana pequeñas. son micro, pequeñas Sí, y medianas claro. empresas. A eso le sumamos que el 58% de nuestra economía, según publica el Banco Central, está en la informalidad. Está en la informalidad porque muchas veces es decisión de la empresa de no cumplir con las normas, lo cual debe ser penado por la ley, pero en otras veces porque no puede cumplir con los compromisos exigidos o porque desconoce los mismos. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos debe ir hacia reducir la informalidad, considerar el tejido empresarial dominicano y traer ese alivio al trabajador. Sin embargo, la discusión real es el ajuste que estamos hablando, y puede sonar muy bonito, es en el salario nominal. Es decir, es en cuánto gana en número y comparándolo con salarios anteriores. La discusión que debemos darnos en la República Dominicana es cómo mejoramos el salario real de los trabajadores. Y para mejorar el salario real, eso tiene muchos otros componentes. ¿Tiene que ver con la cesantía? No, absolutamente. La Mejor poder cesantía, adquisitivo. mayor poder adquisitivo, de que bienestar. con los ingresos que Pero hay que tenga el aumentar salario trabajador para tener pueda un mejor vivir poder en las adquisitivo. condiciones que tiene Hay que que vivir. aumentar salario para tener un mejor poder Sí, porque adquisitivo. la pregunta es, si yo gano 15,000 pesos en el trabajo, 20,000 pesos, para yo poder tener mayores condiciones de Tiene que tener adquirir más. a las empresas y comercios, debe haber alguna forma de que sin el pluriempleo, porque el tema es lo que conlleva desarrollar el pluriempleo en el país. Tú puedes ganarte el doble, pero tienen que sacrificar tal vez el elemento más importante. Miren, ustedes, los cuatro que estamos aquí somos jóvenes. Posiblemente tú eres la más joven, efectivamente. Ay, gracias. Y Cristian. y Cristian. Y Oíste, yo Cristian. soy- Cristian es el más joven. Oíste, Sí, Cristian. sí, pero tú sabes que ella era mujer y la mujer, ese tema es sagrado. Yo lo discuto, si yo lo me discuto. equivocaba eso. con lo Te de doy él, la se razón. acababa el programa. Te doy la razón. Ahí hay una diplomacia. Los cuatro que estamos aquí somos Sí, jóvenes sí. y quizás no nos tocó vivir en una sociedad fragmentada donde se impulsaba y se generaba una lucha de clases. Y en momentos en que el movimiento sindical y de los trabajadores y los empleadores estaban en confrontación total, en los años 60, en los años 70, no aquí en la República Dominicana, en el resto del mundo. Una confrontación ideológica también. Ideológica, Sí. pero de clases. Sí. El momento actual lo que nos llama es a una mayor unidad y a una mayor confraternidad precisamente para abordar ese tipo de Y problemas. estamos involucionando Nosotros- en alguna medida hacia eso, porque como que se ha visto lucha de clases últimamente, lucha racial, que si si tú no conseguiste tal trabajo porque tú eres negro, si aquel no consiguió trabajo porque no es rico, porque no viene de tal familia, eso está pasando. Yo creo que a veces nos concentramos en la coyuntura y no estamos viendo la foto grande de lo que está pasando en el mundo y de cómo nuestro propio país ha cambiado. ¿A qué me refiero? Mientras nosotros aquí estamos hablando de los temas clásicos de siempre, la principal amenaza que tenemos es el futuro del trabajo, cómo está evolucionando, cómo muchos de los puestos de trabajo que tenemos actualmente en la República Dominicana en muy poco tiempo Van a pueden ser desaparecer. sustituidos por máquinas, por robots, por computadoras. Teletrabajo. Y cuando yo antes hablaba de eso, se veía que era como algo extraterrestre que iba a pasar en un futuro lejano. La pandemia nos hizo abrir los ojos, aceleró todos estos cambios. El teletrabajo era algo remoto. Las personas no se imaginaban que nosotros, en un país como la República Dominicana, en un periodo corto de tiempo, evolucionáramos al teletrabajo. Entonces, ver el tema laboral en la República Dominicana tiene muchos componentes y efectivamente ahora mismo debemos discutirlo no desde la lucha y la confrontación, sino buscando soluciones conjuntas para César, estos temas. hay un conflicto ahora mismo entre trabajador y la Superintendencia de Pensiones, las AFP. Incluso ayer hubo cacerolazos por unos descuentos que se han producido al trabajador y esto ha causado irritación. El sector empresarial, quisiéramos escuchar la posición de ustedes en este sentido, que hay muchas posiciones en esa parte. Sobre todo ya hay un proyecto de ley que está pidiendo que sean eliminadas las AFP y las ARS. Gilbert, hay varios proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso Nacional y estamos muy al tanto de ellos. Y en adición, estamos participando de manera responsable en la mesa para diálogo que ha convocado el presidente de la República, conjuntamente con el sector social, con el sector laboral y con los partidos políticos. De hecho, mañana viernes los sectores deben llevar sus propuestas de cómo aspiran a que se aborde el tema de la reforma del sistema de seguridad social en la República Dominicana. Nosotros hemos sido coherentes y hemos dicho,
La seguridad social, el sistema actual de la seguridad social en República Dominicana nació en el año 2001 con la ley actual. El tema de salud, el tema de pensiones fueron entrando en implementación en el tiempo, pero hemos venido construyendo algo. Cualquier discusión que nosotros tengamos debe ser sobre la base de mejorar lo que tenemos y no de destruir el camino que hemos seguido. El tema de pensiones posiblemente es uno de los temas más sensibles y efectivamente en estos días ha habido alta preocupación por el impacto que ha tenido la depreciación del dólar frente al peso y cómo esto ha afectado. Al día de hoy el patrimonio total de los fondos de pensiones acumulados supera los 700.000 millones de pesos. Mucho cuarto, ¿eh? La ley establece qué se hace con ese dinero. Si el dinero nosotros lo tenemos estático y no se puede utilizar, no genera un rendimiento y prácticamente tú permaneces con lo mismo. Recordemos que el aporte que se hace para las pensiones es menor de un 10% de los ingresos del trabajador. De eso, por cada peso que pone el trabajador, 2 lo pone el empleador. Lo que se ha ido acumulando en el tiempo, el día de hoy, esos 700.000 millones de pesos, el 50%, la mitad de ese patrimonio acumulado ha venido del rendimiento, es decir, de cómo se han colocado, digamos, esas inversiones y han repercutido positivamente en el patrimonio. Específicamente el año pasado, en el 2021, el 70% del crecimiento del patrimonio vino del rendimiento. Ese rendimiento ha considerado colocar los ahorros de los trabajadores tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, los dólares son minoría. El 75% de los fondos acumulados están en pesos y el 25% en dólares. Nosotros estamos viviendo un momento único en la historia. No habíamos visto una depreciación del dólar tan marcada como la que hemos visto en estos últimos meses. Por eso esto nunca se había visto reflejado. Ahora bien, cuando tú tienes una apreciación del peso, se compensa entre cómo creció los fondos acumulados en pesos y cómo se disminuyeron los fondos acumulados en dólares. ¿Qué significa esto? Que esta es una situación coyuntural que tiene un impacto cero al final del día y que sobre todo que las proyecciones son de una mejora inmediata. ¿En qué coincido precisamente con los que están preocupados con este tema? Se requiere más información, se requiere que el trabajador, el afiliado, el cotizante sepa, claro, qué son las pensiones, para qué está ahorrando, qué se hace con eso. La CIPED debe darle más información al trabajador. Sí, mira, nosotros realmente lo que vamos a la mesa y presentaremos propuestas este viernes que hemos sido convocados es precisamente a llevar algunas ideas de cómo tener más y mejores pensiones para los trabajadores. Cómo algunos de los aspectos de la ley ya establecidos, ni siquiera hay que modificarla, deben ser implementados. Cómo otros necesitan medidas administrativas complementarias y cómo para algunos casos pues quizás se necesita una modificación de la ley. Pero ahora bien, lo que insisto es que no debemos utilizar los fondos de pensiones como fondos de emergencia, ni mucho menos destruir un sistema que se ha venido construyendo en el tiempo. No, César, yo quisiera conocer tu parecer sobre dos cosas. Hoy despertamos con un aumento en la tarifa eléctrica de un 9% que comenzará a aplicarse a partir de abril y quisiera conocer la posición del sector empresarial de este aumento que será cada 3 meses en alguna medida. Achica más el salario. Exacto. Y el aspecto del escenario político electoral actual y la confianza que puede tener el sector empresarial hacia la clase política en estos momentos. Sobre todo porque estamos posiblemente retornando a algo que sucedió en el año 2000, cuando el pastel se dividió en 3. Hay 3 figuras preponderantes o 3, digamos, partidos icónicos que pudieran estar compitiendo por el poder de cara a 2024. Y quisiera conocer la opinión del empresarial. Dos temas completamente diferentes, creo que vamos a tener que extender el programa. Mira, el tema eléctrico sigue siendo un tema que nos ocupa bastante porque es fundamental introducir mejoras que permitan que el tema eléctrico sea abordado para mayor competitividad en la República Dominicana. Nosotros fuimos suscribientes del Pacto Eléctrico el año pasado. El Pacto Eléctrico introducía compromisos para reducir las pérdidas que se estaban teniendo en las distribuidoras y que rondan un 30%. Y al mismo tiempo ir reduciendo el subsidio que se viene dando y transparentar en la factura estos costos. Evidentemente hay un efecto circular porque un aumento de la tarifa conlleva también o debe llevarnos a nosotros a ir reduciendo o más bien focalizando el subsidio. Quien requiere un subsidio, y vuelvo a referirme a los sectores más afectados, el que tiene menor capacidad de pago, debe recibir ese auxilio por parte del Estado. Sin embargo, en la medida que tú lo vas eliminando, tú dispones de recursos para muchas otras necesidades que tenemos como país.
Entonces yo creo que en la medida en que eso se transparenta y de igual forma se explica por qué es que estamos reduciendo el subsidio, qué significa un déficit de un 30% en el sector eléctrico, cuánto dinero hay que buscar de financiamiento o de utilizarlo para otras cosas para eso, pues lo vamos viendo. Entonces, si tú combinas un servicio de calidad y en adición que pueda ser más rentable, tú puedes disponer de los recursos para muchas de las otras necesidades que nosotros tenemos. César, el tema político. Sí, pero antes de la de la cesantía, nosotros no la concluimos. ¿Cuál es la posición actual del CONEP con relación a esto? Porque hay una teoría que llama la atención. Sin cesantía habría mayores salarios y habría mayores oportunidades para luego de que una persona es desvinculada de una posición. No sé exactamente cuál es la situación actual del CONEP y nos gustaría conocerla. Nuestra posición es que hay muchos temas que permitirán modernizar nuestro código laboral. La cesantía es un subtema de esos. Cuando hablamos del contrato de trabajo, nosotros hemos planteado revisar desde la formación, la ejecución del contrato y la terminación. La cesantía es una de las consecuencias de una de las modalidades cuando unilateralmente el empleador termina y resarce al trabajador con esa indemnización. Lo que hemos dicho es que no se afecten los derechos adquiridos de los trabajadores, en primer lugar. En segundo lugar, no estamos proponiendo eliminar como tal la cesantía. Estamos proponiendo revisarla a los fines de hacerlo más beneficioso para el trabajador y para el empleador. La cesantía en los esquemas actuales efectivamente se convierte en un obstáculo para poder generar empleo, aumenta los costos y muchas veces el propio trabajador no recibe las aspiraciones que tiene porque se ve inmerso en procesos y procedimientos legales complejos. ¿Y cómo se mejoraría la cesantía? Porque en este caso tú tienes una proporción del tiempo que trabajaste si ya dejas de ser parte de una empresa. ¿Cómo se mejoraría? Nosotros lo que estamos en la mejor disposición de en la mesa tripartita discutir opciones. Se puede establecer topes de salarios o de tiempo, se puede ponderar un seguro de desempleo, se puede establecer un fondo ya sea de capitalización individual o de reparto. Hay muchas cosas que están ocurriendo en otros países. Lo que no debemos es cerrarnos ni aferrarnos a lo que tenemos, que definitivamente no funciona. ¿El escenario político quedó pendiente? Sí. No, pendiente no. Nosotros, y qué bueno que lo tocamos, aunque sea rápido al final, porque en República Dominicana hemos construido un tesoro que tenemos que cuidar. Nosotros vivimos en un país que si tomamos la región desde México hasta Chile, somos el único que tiene paz social, estabilidad política y sostenibilidad económica. Con esos tres pilares nosotros no podemos jugar. Yo creo que el escenario político presenta retos importantes. Los partidos políticos deben revisarse, deben modernizarse, deben conectar con la sociedad del mundo que estamos viviendo al día de hoy. Pero todos debemos ser compromisarios, inclusive los que no estamos en los partidos, de que garanticemos que en República Dominicana tengamos paz social, estabilidad política y crecimiento económico. Los tres partidos para un proceso electoral en el 24, o tres figuras, como ustedes quieran definirlo, para un proceso electoral en el 24, ¿lo ven como? No, o sea, el mundo en general ha cambiado de la bipolaridad y hay múltiples opciones ahora mismo, entonces lo que tenemos es que expresar la confianza en el sistema, que sean los actores políticos los que presenten la propuesta y que los ciudadanos escojan con la mayoría la mejor opción que nosotros tengamos. Muy bien. Gracias. Gracias, César. Gracias a ustedes. Bueno, Se quedaron algunos temas, yo creo, pero me invitan de nuevo. Claro. 200 temas, tendremos que ponerte en nómina e incluirte en el panel para poder debatirlos todos. Bienvenido, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD y al público, por supuesto, que mañana tras mañana fielmente nos sintoniza. Decirles que gracias por esa sintonía. Si Dios lo permite, mañana el team de los elegidos es suyo junto a Despierta RD y Telecentro. Nos vemos.